Dios nos bendiga con su santa palabra. Continuemos con el sermón en este día. El texto de este sermón, Mateo 14, 22 al 33, que fue el evangelio para este día. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Ahora, las personas más exitosas en el mundo también tuvieron sus fracasos y sus caídas. A veces antes de llegar a la fama y antes de llegar a sus grandes éxitos, y también a través de sus vidas, cometieron errores, fracasaron, tuvieron sus caídas y sus fracasos. Uno de los hombres más ricos en toda la historia de los Estados Unidos fue un hombre que se llamaba Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de la compañía de computación que se llama Apple Computers. Llegó a ser un multibillonario, 1,000 millones y más. Mucho dinero, mucho éxito en su vida. Pero el viaje, la jornada de Steve Jobs no siempre era fácil. Él tuvo sus caídas, sus decepciones, sus fracasos. Ni se graduó de la universidad porque no tenía dinero. Cuando él entró en el campo de la tecnología, en esta carrera de la tecnología, en el principio todos rechazaban sus ideas. Nadie quería contratarlo. Pues sabemos la historia, él subió y por 30 años era el presidente de la compañía que él había fundado, Apple Computers. Pero después de 30 años, la misma compañía lo despidió, lo corrió, ¿verdad? Y él entró en una gran depresión. Una vez le estaban entrevistando a Steve Jobs y le preguntaron sobre sus caídas y sus fracasos y cómo también él se levantaba. Entonces él dijo, mira, cuando uno se cae, tiene que levantarse. Y para levantarse después de una caída, pues tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en tu instinto. Tienes que confiar en el destino y la karma. Y tienes que seguir tu corazón. El autor más famoso de libros para niños es Dr. Seuss. Mi mamá me leía estos libros cuando yo era niño, en inglés, Dr. Seuss. Green Eggs and Ham, cosas así, ¿verdad? Bueno, las cosas no siempre le iban muy suave para Dr. Seuss. Él escribió su primer libro para niños, 27 editores lo rechazaron, no querían nada con él. Entonces, él tenía sus subidas y sus bajadas, sus caídas y sus fracasos. Pero se levantaba y llegó a ser famoso, mucho éxito. Una vez le estaban preguntando a Dr. Seuss sobre sus caídas y sus fracasos. Y le preguntaron, pues, ¿cómo usted reaccionó cuando se cayó? Y él dijo, para mí lo más importante es perseverar, seguir intentando. Si tú sigues intentando y no tiras la toalla, vas a tener éxito, dijo Dr. Seuss. Michael Jordan, el mejor basquetbolista en la historia, multimillonario también, ¿verdad? Su propio zapato, ¿verdad? Él fue la voz de la compañía Nike por años, ¿no es cierto? ¿verdad? Mucho dinero y mucho éxito, pero las cosas también, Michael Jordan tuvo sus fracasos y sus caídas. Él tenía el sueño de jugar para el equipo de su prepa, su high school, cuando estaba en su segundo año de la prepa. Entonces intentó para estar en el equipo y el entrenador no lo quería en el equipo. Él creía, el entrenador, el coach, creía que otros jugadores eran mejores que Michael Jordan. Y cuando el entrenador le dijo que él no había logrado estar en el equipo, que lo cortó, pues se enojó Michael, se puso triste, corrió a su casa, se encerró en su habitación y se puso a llorar por horas hasta que su mamá por fin tocó la puerta y dijo, Michael, sal de aquí. Bueno, Michael, sabemos la historia, él llegó a ser famoso, era conocido, Michael Jordan, por meter juegos
en los últimos segundos de los partidos para ganar el partido para su equipo, ¿no es cierto? Muchos no saben que en su carrera Michael falló más tiros en los últimos segundos que los metió. Una vez le estaban entrevistando a Michael Jordan sobre todo eso, ¿verdad? Y sobre sus fracasos y sobre sus caídas. Y Michael Jordan dijo, el chiste es trabajar duro. Si tú trabajas duro y si tú practicas duro, ¿verdad? Te vas a levantar. Hazlo pasar, make it happen, él decía en inglés, pero hazlo pasar. Tú puedes con trabajo duro y con práctica dura. Hermanos, una vez una mujer estaba muy exitosa, estaba dando un seminario a un grupo muy grande de CEOs, de presidentes, supervisores y gerentes de empresas. ¿Okay? Y el tema era que ella estaba presentando un tema sobre cómo ser un líder exitoso en el mundo moderno de negocios. Y ella dijo, mira, las personas más exitosas también se caen. También tienen sus fracasos y sus decepciones y sus caídas. El chiste, ella dijo, es levantarte cuando te caes. Podemos decir que es lo mismo con los cristianos y con nuestra vida espiritual, con nuestra jornada espiritual en esta vida. También tenemos nuestras caídas y fracasos, ¿no es cierto? A veces nos caemos en tentaciones. A veces cometemos pecados. A veces cometemos los mismos pecados una y otra vez. A veces dudamos de Dios. A veces cuestionamos a Dios. A veces nos distraemos espiritualmente y no estamos en la palabra como debemos de estar en la palabra. Y a veces nos preocupamos por cosas que no debemos de preocuparnos como cristianos porque dudamos de las promesas de Dios. Mis hermanos, las caídas pasan. No somos seres perfectos y no andamos siempre perfectamente en nuestra caminata espiritual con Cristo. Pero esa es la cosa y es un asunto muy serio. Caerse espiritualmente es mucho más serio que una caída en el mundo de negocios o en los deportes o en tu carrera o en la educación, ¿verdad? No, estamos hablando de algo mucho más serio. Porque mucho más está en juego. ¿Qué está en juego? Nuestras almas y nuestra eternidad están en juego. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el diablo es como un león. Siempre anda por allí buscando a quien devorar. Y cuando nosotros tenemos las caídas en nuestra vida espiritual y nos caemos en tentación y nos alejamos de la palabra, cuando nosotros dudamos de Dios y sus promesas, cuestionamos a Dios, ¿quién está listo para echarse encima de nosotros? Satanás. Así que las caídas en nuestra vida espiritual y los fracasos, no estamos hablando, no se tratan de un pequeño revés o un pequeño contratiempo. Las caídas espirituales y las decepciones y los fracasos en nuestra vida espiritual son verdaderas amenazas para nuestra fe. Porque cuando nos caemos espiritualmente, ahí está Satanás listo para atacarnos. Pero son inevitables las caídas, ¿no es cierto? O sea, ¿quién de nosotros aquí es perfecto? ¿Quién de nosotros aquí siempre sigue todos los mandamientos perfectamente? ¿Quién de nosotros aquí siempre confía completamente en Dios en cada situación de la vida? Nadie, somos imperfectos, entonces las caídas van a pasar. El chiste es esto. Cuando nos caemos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nos levantamos? Esa es la clave de este mensaje para hoy. ¿Cómo tú te levantas espiritualmente después de caerte? El apóstol Pedro nos enseña cómo levantarse después de caerse espiritualmente. En esta historia bíblica, interesante, Pedro tuvo un triunfo espiritual, un triunfo en su fe, muy hermoso y grande, y luego tuvo una caída tremenda. ¿Qué pasó? Pues Jesús había alimentado a miles de personas. Ustedes se acuerdan de la historia
unos 5 panes y 2 pescaditos, y Jesús dio de comer a más de, pues probablemente 15 a 20 mil personas. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pues después de darles de comer, los despidió para la tarde, y después Él subió a una montaña para orar a solas. Pero antes de subir la montaña a orar, Él mandó a sus discípulos a adelantarlo en barco para cruzar el mar de Galilea e ir a otro pueblo. Pues ya Jesús luego subió a una montaña, estaba orando. ¿Y qué pasó? Pues ya en la noche, en la madrugada, dice la palabra, pues los discípulos estaban luchando en el mar con tantas olas, y porque el mar estaba muy picado, mucho viento, muchas olas, y no podían avanzar mucho. Entonces, en el medio de la noche, pues vamos a ver lo que pasó en aquel mar. Escuchemos la primera parte de esta historia hermosa. Dice la palabra: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mis hermanos, cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos, ellos estaban, pues tenían miedo, estaban asustados, estaban confundidos, y podemos comprender por qué. Vieron a un ser, a algo, ¿verdad? A alguien desafiando las leyes de la naturaleza y caminando sobre el agua. Y podemos, ellos nunca habían visto algo así en la vida. ¿Qué pasa si nosotros pisamos en un río, Lake Mead, el mar, lo que sea? Nos hundimos, ¿no es cierto? Aquí vieron en la noche, ya tenían miedo por las olas y el viento, el mar picado, y luego llega Jesús, se acerca a ellos y están aterrados. Es un fantasma, tiene que ser un fantasma. Pero cuando Jesús se acercó y dijo: soy yo, tranquilos, y vieron que era Jesús, qué milagro fantástico, qué milagro fabuloso, ¿verdad? Cristo desafiando las leyes de la naturaleza, caminando sobre el agua, probando que era ¿quién? El Hijo de Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes. Allí Jesús. Y luego algo más increíble tal vez. Pedro, ¿qué le dijo? Señor, si eres tú, mándame que vaya pues a ti sobre el agua. Y Jesús dijo que ven. Pedro, un ser humano como tú y yo, salió de la barca y empezó, confiando en Cristo, empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús, ¿verdad? Sin hundirse. ¡Qué milagro! ¡Qué demuestra de fe! ¡Qué fe tan grande! Luego, ¡qué caída tan grande! Él sentía el viento, miraba las olas y dejó de mirar a Cristo. Empezó a dudar de Jesús y su poder. ¿Y qué pasó a Pedro? Se hundía, ¿verdad? Se hundía para abajo. Lo que pasó después es la clave de este sermón. El Espíritu Santo usó lo que pasó después en esta historia para enseñar a todos los cristianos de todas las edades una lección muy importante. Y la lección es esta: ¿qué debemos de hacer cuando nos caemos espiritualmente? ¿Qué debemos de hacer al caernos espiritualmente? Pues vamos a ver lo que hizo Pedro. Escuchemos la historia. Dice la palabra: pues al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Qué hizo Pedro cuando dudó y se hundió? ¿Qué hizo? Pues gritó: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y el Señor Jesús le tendió la mano.
y lo sacó de allí, lo salvó. Pedro hizo lo que no hicieron todas esas personas exitosas que yo mencioné anteriormente en este sermón. Todos ellos, ¿se acuerdan de Dr. Seuss y Steve Jobs y Michael Jordan y Oprah Winfrey y muchos más? ¿Okay? Todos ellos hablan de sus fracasos y de sus caídas y cómo ellos se levantaban después de sus caídas. Y todos sus consejos tienen que ver con esto: encontrar la fuerza en ti. ¿Okay? Encontrar tu fuerza para levantarte en ti y en tu propio poder. ¿Se acuerdan de los comentarios? ¿Qué dijo Steve Jobs? Tienes que confiar en tu instinto. Tienes que confiar en tu habilidad. ¿Qué dijo Dr. Seuss? Tú tienes que seguir intentando. Tienes que perseverar. No tires la toalla, decía. Tú y tú y tú. Michael Jordan, practica duro. Tú practica y trabaja y vas a ser recompensado y vas a tener éxito. Hazlo pasar tú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todas esas personas hablan de encontrar la fuerza para levantarse después de haberse caído, pues en uno. Pedro no hizo esto. Pedro no hizo esto. Si Pedro hubiera dependido de él, si hubiera confiado en su propia fuerza, estaría Pedro en el fondo del mar de Galilea en este momento. Ahí sus restos. Pero Pedro no hizo esto. Reconoció que él no podía hacer nada. Entonces, en vez de confiar en él, puso toda su confianza en Cristo y gritó: Señor, sálvame. Y el Señor le tendió la mano y lo salvó. De esto se trata toda la fe cristiana, mis hermanos. No confiar en uno mismo y poner toda nuestra confianza en Cristo. De esto se trata toda la fe cristiana. Así es con la salvación misma y la entrada al cielo. Reconocemos que somos pecadores, que merecen el castigo eterno de Dios. Reconocemos que no podemos hacer nada para salvarnos de este castigo. Entonces confiamos 100% en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Señor, sálvame. Y el Señor, pues, nos tendió dos manos en la cruz y nos salvó. Así es también con llegar a la fe en Jesús. Mire, solos no tenemos el poder, no tenemos la capacidad por nuestra condición perdida. Estábamos muertos en pecado. No teníamos el poder de aceptar a Cristo, de llegar a esta fe en Jesús, de tomar una decisión de Cristo. Somos cristianos, somos creyentes en Jesús, solo por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, sálvame. Y el Señor, mediante la palabra, obró en nosotros y nos salvó, nos dio esta fe. Así también es conseguir en la fe. ¿Okay? No confiar en uno, confiar en Dios. Mira, dejados solos ya habríamos perdido la fe desde hace mucho. Dejados solos no podemos seguir adelante en la fe. Seguimos siendo cristianos solo por el poder de la palabra de Dios, solo por el poder del cuerpo y la sangre de Cristo. Allí el Señor trabaja en nosotros y nos mantiene a su lado. Señor, sálvame, como dijo Pedro. Y el Señor, mediante la palabra, nos tiene la mano y obra en nosotros y nos mantiene firmes y fuertes en la fe a su lado. Así es todo con la fe cristiana. No confiar en uno, sino confiar en Cristo. Así también es con producir frutos de la fe y vivir vidas de buenas obras. Obviamente no somos salvados por las buenas obras. La Biblia nos dice esto claramente. Somos salvados 100% por la obra de Cristo. Pero de nuestra respuesta de amor y agradecimiento es vivir para Él, ¿verdad? Le entregamos la vida. Pero solos no podemos hacer menos que pecar y pecar y pecar. Jesús lo dijo claramente, Juan 15. Sin mí no pueden ustedes hacer nada.
Escuchemos la palabra entonces. Estoy leyendo de Filipenses, capítulo 4, dice: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Gritamos: Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda. Nos da de su poder mediante la palabra. ¿Para qué? Para que brillemos en este mundo oscuro. Para que demos testimonio de Cristo con nuestras palabras y con nuestras acciones también. Solos no podemos. Dios trabajando en nosotros sí se puede. Y luego cometemos este pecado y la culpa nos mata. Y Satanás y nuestras conciencias nos atacan y nos acusan. Y los días pasan y nos sentimos más culpables. Y luego, como Pedro, tocamos fondo y le gritamos: Dios, sálvame. Y mediante la palabra Dios nos tiene la mano y nos dice: ya morí por ti, ya quité este pecado, ya te salvé. Y nos consuela y nos fortalece y nos levanta de nuevo. Y luego batallamos con tal vez la misma tentación una y otra vez, cayéndonos en la misma tentación una y otra vez. Y decimos: pues voy a intentar más, voy a mejorar, voy a esforzarme más para mejorar en esta parte de mi vida cristiana, para que viva mejor para Dios. Y luchamos y intentamos y no llegamos a ningún lado. Y finalmente decimos: Dios, Señor, ayúdame. Y luego con el poder de Él, no dependiendo ya de nosotros, pero confiando y dependiendo de Él, vencemos en la tentación con el poder de Cristo. Y hay veces cuando nos caemos, dudamos de Dios, igual como Pedro, él dudó, ¿verdad? A veces dudamos de las promesas de Dios, a veces cuestionamos a Dios cuando nos pasan malas cosas. A veces nos preocupamos por las cosas materiales cuando no debemos de hacerlo. A veces nos distraemos espiritualmente, no estamos en la palabra tanto, tal vez. O tal vez pensamos cosas que no debemos pensar, etc. Nos caemos. Y a veces tratamos de resolverlo todo nosotros. Y cuando tratamos de resolverlo todos nosotros, ¿qué pasa? Dudamos más. Terminamos dudando más, cuestionando más confundidos, más enojados, tal vez más tristes, más apartados de Dios y su palabra. Pero luego tocamos fondo y gritamos: Señor, sálvame. Y el Señor nos tiene la mano y nos consuela con su palabra, nos fortalece, nos guía y nos sostiene. Hermanos, me gusta esta obra de arte. Es una obra de arte que realmente está explicando la historia de hoy. Jesús caminando sobre el agua, vemos sus pies y Jesús está extendiendo la mano hacia la persona que está debajo del agua, en este caso Pedro, para sacarlo de allí. ¿No es cierto que a veces parece que pasamos mucho tiempo en nuestras vidas bajo el agua, espiritualmente? Las caídas, los fracasos vienen seguido en nuestra vida espiritual, en nuestra caminata con el Señor. Mis hermanos, cuando pasamos por estos momentos, cuando nos caemos espiritualmente, cuando nos caemos en tentación y dudamos de Dios, cuando nos apartamos de su palabra, cuando cuestionamos a Dios, cuando tenemos estos fracasos y estas caídas en nuestra vida espiritual, hay una sola cosa que podemos hacer. Y esto es gritar: Señor, sálvame. Y en fe agarrar la mano de Cristo. Así debemos de pasar la vida entera, mis hermanos, extendiendo nuestra mano en fe a Cristo y agarrando con confianza la mano de Jesús, hasta que finalmente crucemos ese río
y cerremos nuestros ojos en muerte. Jesús, sálvame. Y Él extenderá su mano ya traspasada por clavos. Y nos dirá, pues ya te salvé. Y nos tomará de la mano y nos llevará al paraíso. Y después de eso, no más caídas. Nunca más. Amén.